Mi madre se pasó la vida convenciéndome de que estaba enferma y manteniéndome prisionera en mi casa. Acabo de descubrir que me mintió y que mis síntomas eran el resultado de su envenenamiento. No voy a dejar que se salga con la suya. Desde que nací, mi madre nunca me dejó tener la más mínima independencia. Me llevaba a todas partes, a sus citas en la peluquería cuando tenía 2 años, a sus citas cuando tenía 3. La primera vez que me dejó ir al colegio tenía 9 años. Luego, sin motivo aparente, me sacó del colegio a la hora del almuerzo. A la semana siguiente, le rogué que me dejara quedarme todo el día en el colegio para poder hacer amigos, pero ella lloraba y me decía que se sentía muy sola sin mí y que me necesitaba allí. A los 14 años, había suspendido todo el curso por faltas injustificadas, así que empecé a rebelarme. Empecé a salir escondida por la noche, a decirle que no, y a hacer amigos que no eran de mi madre. Casualmente, justo en esa época, enfermé muy gravemente. No tenía forma de demostrarlo, pero sabía que me había echado algo en la comida. Llamó a un médico en quien confiaba antes incluso de que yo le dijera que me encontraba mal. El médico vino a casa y, sin darme muchos detalles, me dijo que tenía una rara enfermedad neurológica. Ni siquiera me dijo cuál era, solo me dijo que era demasiado peligroso que siguiera saliendo de casa. De repente, me encontré en reposo absoluto, matriculada en una escuela online, y rodeada de humidificadores y bebidas para reforzar el sistema inmunitario que mi madre preparaba ella misma. Ella estaba genuinamente feliz, casi de forma inquietante. Ahora estás a salvo, decía. Así es como tenían que ser las cosas. Pasé así durante años, sin contacto con nadie más que ella, sin salir de casa. Cuando cumplí 18 años, había olvidado por completo cómo era vivir en un mundo sin mi madre. Pero tenía un amigo, Jamie. Lo conocí en un foro para personas con enfermedades crónicas. Era divertido, amable, y siempre me preguntaba por mí. Vivía cerca, y me pidió que quedáramos. Tenía muchas ganas, pero sabía que mi madre se enfadaría. Así que se me ocurrió un plan. Le dije que iba a la tienda de la esquina a comprar una bebida inmunitaria. Era 1 minuto andando, y era el único sitio del mundo al que me dejaba ir sin ella. Cuando llegué a la tienda, conocí a Jamie por primera vez, y era muy simpático y sencillo. Yo estaba muy incómoda porque había olvidado cómo relacionarme con la gente, pero a él no le importó. Tomó la iniciativa en la conversación y me hizo reír tanto que me dolía el estómago. Volví a casa radiante. Jamie incluso me acompañó hasta la esquina, pero, por supuesto, mi madre estaba allí esperándome. Abrió la puerta de un golpe y gritó, ¿quién es ese? Mamá, solo es un amigo, dije. Me has mentido, dijo, temblando. Has puesto en peligro tu salud por un chico. No estoy enferma, dije antes de poder contenerme. Me dio una bofetada. No fue fuerte, pero me dejó atónita, y por primera vez en años le planté cara. Entré en mi habitación y cerré la puerta con llave. Empezó a golpearla con tanta fuerza que pensé que la iba a romper, pero luego se hizo el silencio. Le envié un mensaje a Jamie al instante y le conté todo, y él dio un paso al frente. Me ayudó a encontrar un terapeuta online y a hablar con algunos amigos comunes. Me enviaron recursos, enlaces y apoyo emocional. Unas semanas más tarde, reuní el valor para mudarme. Encontré un apartamento cerca, en secreto, y mis nuevos amigos se ofrecieron a ayudarme a mudarme. Estaba lista, pero mi madre, inevitablemente, se enteró. Esperaba que se enfadara, pero en cambio recurrió a la manipulación. Me dijo que estaba enferma, que la necesitaba a mi lado, que era una desagradecida por todo lo que había hecho por mí. Y yo, por primera vez en mi vida, le dije que era todo lo contrario. Que ella me necesitaba, que sin mí, su vida era patética. Eso la volvió loca. Gritó, dijo que llamaría a los servicios sociales y diría que no era apta para vivir sola. Me dijo que nunca me perdonaría si me iba, pero me mudé de todos modos. Y su silencio era música para mis oídos. Lo primero que hice una vez libre fue pedir cita con un nuevo médico. Una semana después, me llamó.
¿Estás sentada?, me preguntó. No, respondí. No hay rastro de la enfermedad que te diagnosticaron. De hecho, parece que has estado ingiriendo algo que imita los síntomas de un trastorno neurológico. Veneno. Una dosis lenta a lo largo del tiempo. ¿Has tomado algún suplemento inusual?, preguntó. Mi mundo se detuvo. Siempre había sospechado que mi madre era la responsable de mi enfermedad, y ahora tenía la prueba. Una prueba que no iba a desperdiciar. Se me revolvió el estómago. Volví lentamente a mi apartamento, y cuando llegué a casa, encontré un paquete apoyado contra la puerta. No tenía etiqueta de envío, solo mi nombre garabateado en la parte superior con la letra de mi madre. Se me hizo un nudo en el estómago. Lo llevé dentro y me quedé mirándolo durante 5 minutos antes de reunir el valor para abrirlo. La cinta adhesiva hizo un ruido que me pareció demasiado fuerte en mi silencioso apartamento. Dentro estaba mi osito de peluche de la infancia, Mr. Battens, junto con una carta escrita a mano. Vi varios frascos de los suplementos especiales que mi madre siempre me había dado. El pelaje de Mr. Battens estaba desgastado en algunos sitios por haberlo agarrado con fuerza durante los episodios, y sus ojos de cristal reflejaban mi expresión de horror. La carta tenía 8 páginas, escritas con la letra precisa de mi madre, en las que detallaba lo preocupada que estaba cometiendo un terrible error, y que necesitaba esos medicamentos o recaería. Pronto empezarás a sentir los síntomas de nuevo, escribió. Cuando lo hagas, tómalos inmediatamente y llámame. Iré a buscarte sin hacerte preguntas. El papel estaba ligeramente húmedo en algunas partes, marcado con lo que supuse que eran lágrimas. Dejé caer la carta como si me hubiera quemado. Cogí los frascos y me dirigí al baño, desenroscando cada tapón y vertiendo el contenido en el inodoro. Las cápsulas y pastillas de colores se arremolinaron en el agua antes de desaparecer. Algunas flotaron brevemente, sus colores vivos contrastando con la porcelana blanca. Tiré 2 veces de la cadena para asegurarme de que habían desaparecido, observando hasta que el agua salió limpia. Luego le envié un mensaje a Jenny: ha dejado medicamentos en mi puerta. Los he tirado por el retrete. Me temblaban las manos. El fantasma de esas pastillas aún rondaba en mis dedos. Su respuesta no tardó en llegar: bien. ¿Has tocado algo? ¿No? Bueno, solo los frascos. Bajé la mirada hacia mis manos. Reza de la paranoia. Lávate las manos de todos modos. Y quizá deberías llamar a la policía. Podría ser una prueba. No se me había ocurrido. Lo haré. Gracias. Me froté las manos con jabón hasta que se me enrojeció la piel, y el olor a lavanda me recordó demasiado a mi hogar. Llamé al número de la policía para casos que no fueran emergencias y denuncié el paquete. El agente que respondió a mi llamada parecía aburrido y me hizo preguntas rutinarias con voz monótona. Dijo que enviarían a alguien a recogerlo como prueba, pero que quizá no sería hasta el día siguiente. Volví a meter todo en la caja y la dejé fuera de mi puerta, incapaz de soportar tenerla en mi apartamento ni un minuto más. Esa noche tuve una pesadilla en la que estaba atrapada en mi antigua habitación, rodeada de humidificadores que expulsaban un vapor tóxico, mientras mi madre estaba en la puerta con esa sonrisa de satisfacción. En el sueño, la niebla tenía un tinte verde visible y se arremolinaba a mi alrededor como tentáculos, mientras yo intentaba gritar. Me desperté jadeando, con las sábanas empapadas de sudor, y el olor fantasmal de esas bebidas para reforzar el sistema inmunitario aún en mi nariz. Mi teléfono marcaba las 3:17 de la mañana, y había una notificación, un correo electrónico de mi madre. Sé que estás despierta. Siempre te despiertas alrededor de las 3. Tu cuerpo te está diciendo que algo va mal. Déjame ayudarte, cariño. La luz azul de la pantalla iluminaba mi habitación a oscuras, haciendo que las sombras parecieran más profundas, más amenazantes. El hielo inundó mis venas. Me arrastré hasta la ventana y miré a través de las persianas, con las lamas de plástico frías contra mis dedos. Efectivamente, el coche de mi madre estaba aparcado al otro lado de la calle, con los faros apagados.
Pude distinguir su silueta en el asiento del conductor, una sombra más oscura en la oscuridad. Estaba mirando mi ventana. Podía verme. Llamé al 911. Mi madre me está acosando, le dije al operador con la voz temblorosa. Está fuera de mi apartamento ahora mismo. Lleva años envenenándome. Lo denuncié ayer. Las palabras salieron a toda prisa, sonando increíbles incluso para mis propios oídos. El operador me aseguró que enviarían a alguien. Me quedé al teléfono, acurrucada en un rincón de mi habitación, donde no me podía ver desde ninguna ventana. La alfombra rozaba mis piernas desnudas mientras me hacía lo más pequeña posible, con el teléfono pegado a la oreja como si fuera un salvavidas. 10 minutos más tarde, las luces de la policía parpadearon fuera, pintando mis paredes de azul y rojo. Observé cómo 2 agentes se acercaban al coche de mi madre. Hablaron un rato con ella, con los haces de luz de sus linternas reflejándose en las ventanillas. Ella gesticulaba animadamente, probablemente contando alguna historia sobre su pobre hija enferma mental. Uno de los agentes asintió con simpatía mientras el otro hablaba por la radio. Finalmente, la acompañaron al coche y la vieron alejarse con las luces traseras desapareciendo tras la esquina. Uno de los agentes se acercó a mi puerta. Señora Chen, llamó después de llamar. Soy el agente Luis. ¿Puede venir a la puerta? Su voz era grave y autoritaria. Abrí con cautela, aferrada a mi teléfono. Su madre dice que está preocupada por su salud mental, dijo. Dice que ha dejado de tomar la medicación necesaria y que tiene delirios paranoicos. Se me encogió el corazón. Claro que diría eso. Era la defensa perfecta, hacerme pasar por la inestable. Eso no es cierto, dije. Ayer presenté una denuncia. Lleva años envenenándome para hacerme creer que estoy enferma. Tengo un médico que puede confirmarlo. Mi voz sonaba débil y desesperada en el silencioso pasillo. La expresión del agente Luis se suavizó ligeramente. Ya veo. Esa nota está en el sistema. Le hemos dicho que tiene que marcharse de la zona y no volver. Si vuelve esta noche, llámenos inmediatamente. Y mañana debería solicitar una orden de alejamiento. Su linterna proyectaba largas sombras en el pasillo mientras se daba la vuelta para marcharse. Después de que se fuera, no pude volver a dormir. Me senté a investigar el síndrome de Munchausen por poder hasta que amaneció, y una pálida luz dorada se coló por las persianas. Las historias que encontré me resultaban terriblemente familiares. Madres que enfermaban a sus hijos para llamar la atención, obtener compasión o controlarlos. Algunos niños morían, otros escapaban, otros nunca se daban cuenta de lo que les había pasado. Las palabras en la pantalla se difuminaban mientras leía un caso tras otro, reconociendo mis propias experiencias en las descripciones clínicas. Yo fui una de las afortunadas. Salí. Sobreviví. La constatación se apoderó de mí como una manta pesada, reconfortante y sofocante a la vez. A la mañana siguiente, fui al juzgado para solicitar una orden de alejamiento. El edificio era enorme, con suelos de mármol y pasillos que amplificaban cada paso. El proceso era confuso. El edificio era enorme e intimidante. Me perdí 2 veces antes de encontrar la oficina correcta, siguiendo señales con letras cada vez más pequeñas e indicaciones confusas. ¿Tiene documentación del abuso?, me preguntó la empleada con aire aburrido. Sus dedos repiqueteaban contra el teclado mientras apenas me miraba. Tengo informes médicos que demuestran que me envenenaron, le dije. Y un informe policial de ayer. Mi voz resonó ligeramente en la sala cavernosa, haciéndome sentir aún más pequeña. Deslizó una pila de formularios por el mostrador. Rellene estos. Todos. El juez revisa las solicitudes de emergencia a las 2 de la tarde. Los papeles eran intimidantes, oficiales, llenos de jerga legal y letra pequeña. Me senté en la sala de espera y empecé a rellenar los formularios metódicamente. El banco era duro e incómodo, y las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, dándome dolor de cabeza. Algunas preguntas eran fáciles: nombre, dirección,
relación con el maltratador. Otras eran más difíciles, describa el incidente de maltrato más reciente. Describa por qué teme por su seguridad. Enumere todos los incidentes de abuso anteriores con fechas aproximadas. ¿Cómo podía resumir toda una vida de manipulación en esos pequeños recuadros? ¿Cómo podía explicar que cada te quiero había sido una cadena, cada comida especial una dosis de veneno, cada necesitas un baño un barrote de una prisión? Escribí hasta que me acalambró la mano, y el bolígrafo me dejó marcas en los dedos por apretarlo con demasiada fuerza. A las 2:30, llamaron mi nombre. La jueza, una mujer mayor con el pelo entre canas, revisó mi documentación. Llevaba las gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz, y desprendía un ligero olor a menta mientras pasaba las páginas. Se trata de una acusación grave, dijo, mirándome por encima de las gafas. Envenenamiento durante varios años. Su voz no era ni comprensiva ni despectiva, solo objetiva. Sí, señora, respondí. Mi voz sonaba débil en la sala del tribunal, con paneles de madera. Y tiene pruebas médicas, añadió, extendiendo la mano con expectación. Le entregué los resultados de laboratorio que me había dado mi nuevo médico. Estos muestran trazas de varias sustancias en mi organismo que no deberían estar ahí, expliqué. Mi médico cree que se administraron de forma constante durante un largo periodo de tiempo. Los papeles temblaban ligeramente en mi mano mientras se los entregaba. Ella los revisó, frunciendo el ceño. Sus gafas de lectura reflejaban la luz del techo mientras estudiaba los documentos. Concedo la orden temporal, dijo finalmente. Su madre no puede ponerse en contacto con usted ni acercarse a menos de 100 metros de usted, de su domicilio, o de su lugar de trabajo. Tendremos una audiencia completa en 2 semanas, en la que ambas partes podrán presentar pruebas. El martillo hizo un ruido seco al golpear la mesa, haciéndome sobresaltar. Sentí un gran alivio. Gracias, dije. Las palabras me parecieron insuficientes para expresar lo que esto significaba. Un escudo legal entre la persona que había controlado toda mi vida y yo. Señor Chen, añadió la jueza mientras me daba la vuelta para marcharme. Si estas acusaciones son ciertas, debería considerar la posibilidad de presentar cargos penales. Sus ojos eran amables, pero serios. El primer reconocimiento real por parte de una figura de autoridad de que lo que me había sucedido no solo era injusto, sino también delictivo. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. La idea de mi madre esposada en un tribunal, en la cárcel, era demasiado para mí. Las puertas de madera de la sala del tribunal me parecieron pesadas cuando las empujé para salir, retrocediendo hacia el pasillo donde resonaban los pasos. El funcionario del tribunal le entregó a mi madre la orden de alejamiento. Esa misma tarde, por la noche, mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de parientes a los que apenas conocía y con los que no había hablado en años. El zumbido constante me daba ganas de tirarlo contra la pared. Tu madre está histérica, me dijo la tía Diane, a quien había visto quizá 3 veces en mi vida. Su voz era acusadora, como si yo hubiera hecho algo terrible. Dice que ha sufrido algún tipo de crisis mental. Estamos todos muy preocupados. Podía oír la televisión de fondo, como si esta crisis familiar fuera solo una pequeña interrupción en su velada. Cariño, sea cual sea la pelea que tengas con tu madre, esta no es la forma de manejarla, dijo el tío Gary, a quien no recordaba en absoluto. Su voz tenía ese tono jovial forzado que utilizan los adultos cuando fingen que todo va bien. Ella dedicó su vida a cuidarte, dijo mi abuela, que solo me había visitado una vez cuando yo tenía 12 años. La recordaba vagamente. Una mujer severa que había inspeccionado la casa con los labios fruncidos y me había hecho preguntas directas sobre mis medicamentos. ¿Cómo puedes pagarle así?, preguntó. La culpa en su voz era tan densa que me ahogaba. Dejé que la mayoría de las llamadas pasaran al buzón de voz, pero hablé con mi abuela. Intenté explicarle, pero me interrumpió. Todo el mundo sabe que has estado enferma desde pequeña, dijo. Tu madre nos mantuvo informados, los especialistas, los tratamientos, los contratiempos. Nos ha enseñado tus historiales médicos.
Su voz tenía el mismo tono condescendiente que usaba mi madre cuando me explicaba por qué no podía hacer cosas normales. Eran falsos, dije. O el médico estaba al tanto. Ahora voy con otro médico que dice que nunca estuve enferma. Mi voz se elevó con frustración, sabiendo que ella no me estaba escuchando realmente. Oh, cariño, dijo, con una voz que rezumaba con descendencia. Es tu enfermedad la que habla. Tu madre nos advirtió que podrías empezar a rechazar tu diagnóstico. Casi podía verla sacudiendo la cabeza con tristeza, creyendo todas las mentiras que le habían contado. Después de colgar, tiré el teléfono al otro lado de la habitación. Golpeó la pared con un crujido satisfactorio antes de caer sobre la alfombra. Por supuesto, mamá había estado preparando el terreno durante años, contando a todo el mundo lo enferma que estaba yo y lo dedicada que era ella. Había construido toda una historia en la que ella era la cuidadora santa, y yo la niña difícil y con una enfermedad crónica. Y todo el mundo la creía. Darme cuenta de eso me hizo sentir tan mal como nunca me había hecho ningún veneno. Jamie vino esa noche con la compra y una expresión decidida. Tenemos que documentarlo todo, dijo mientras sacaba verduras que yo no sabía cocinar, zanahorias, calabacines, pimientos. Sus colores vivos parecían extraños en mi cocina vacía. Todos los síntomas que has tenido, todos los medicamentos que te ha dado, todas las visitas al médico. Necesitamos una cronología. ¿Para qué?, pregunté, desplomada sobre la mesa. La madera estaba fría bajo mis brazos cruzados. Nadie me cree. Incluso mi propia familia piensa que estoy teniendo un brote psicótico. Yo te creo, dijo con firmeza. Tu médico te cree. Y nos aseguraremos de que todos los demás también lo hagan. Sacó un cuaderno y un bolígrafo, y los colocó sobre la mesa con determinación. Pasamos horas creando un cronograma detallado. Fue doloroso desenterrar recuerdos que prefería olvidar, pero también aclarador. Las páginas se llenaron de fechas, síntomas y tratamientos, creando un registro visual del abuso que había sufrido. Surgieron patrones que no había notado antes. Mira, dijo Jamie, señalando nuestras notas. Su dedo trazó una línea que conectaba varias entradas. Tus síntomas siempre empeoraban después de mostrar independencia, cuando querías quedarte en la escuela, cuando hiciste amigos en internet, cuando hablabas de la universidad. Tenía razón. Mi enfermedad siempre se agravaba cuando empezaba a alejarme de ella. La cronología lo mostraba claramente. Cada intento de normalidad iba seguido de un misterioso deterioro, seguido de una mayor dependencia de sus cuidados. Y aquí continuó, tus síntomas mejoraban cuando obedecías, cuando aceptaste dejar la escuela, cuando dejaste de pedir salir. Su voz era suave, pero firme, y me ayudó a ver lo que había sido invisible mientras lo vivía. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me estaba entrenando como a un perro. Darme cuenta de eso me hizo sentir vacío por dentro. Te estaba controlando, corrigió Jamie con suavidad. Pero te liberaste. Te estás liberando. Su mano se posó brevemente sobre la mía, cálida y tranquilizadora. Al día siguiente, tenía otra cita con mi nueva doctora, la doctora Gupta. Su consulta era luminosa y espaciosa, con plantas de verdad en las esquinas y dibujos de niños colgados en un tablón de anuncios. Me hizo más pruebas y me preguntó más cosas sobre mis síntomas a lo largo de los años. Su estetoscopio estaba caliente contra mi piel, no frío como el del doctor Marshall. Basándome en lo que me has contado y en los resultados de las pruebas, creo que te estaban administrando una combinación de sustancias, dijo. Su voz era tranquila y profesional, pero sus ojos eran amables. Probablemente incluía emetina para provocar el vómito, laxantes para causar malestar digestivo, y posiblemente algo como acepromacina, que puede provocar mareos y debilidad cuando se ingiere. ¿Habrá daños permanentes?, pregunté, expresando mi mayor temor. Mis manos se retorcían nerviosamente en mi regazo mientras esperaba su respuesta. No lo creo, dijo. Estas sustancias no suelen causar daños a largo plazo una vez que se deja de exponer a ellas. Pero me gustaría hacerle un seguimiento durante un tiempo para estar segura.
Tomó notas en mi historial con una letra clara y legible, a diferencia de los garabatos deliberados del doctor Morro. Cuando me iba, la doctora Gupta me entregó una tarjeta. Este es un grupo de apoyo para supervivientes de abusos médicos, dijo. Se reúnen los jueves en el centro comunitario. Puede ser útil hablar con otras personas que hayan pasado por experiencias similares. La tarjeta era sencilla, de cartulina blanca con texto en negro. Nada que ver con los folletos brillantes sobre tratamientos alternativos que mi madre siempre coleccionaba. Cogí la tarjeta, dudosa, pero agradecida. La idea de compartir mi historia con desconocidos me hacía sudar las manos, pero quizás las personas que habían pasado por lo mismo me entenderían como nadie más. Ese jueves me obligué a ir. El centro comunitario estaba a solo unas manzanas de mi apartamento, pero me parecieron kilómetros. Nunca había ido a ningún sitio sola antes de mudarme, excepto esos breves paseos hasta la tienda de la esquina. Cada paso me resultaba aterrador y emocionante a la vez, con el corazón latiéndome con fuerza por la ansiedad y el orgullo. El grupo de apoyo se reunía en una pequeña sala con sillas incómodas dispuestas en círculo. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, y alguien había intentado hacer el espacio más acogedor con unas macetas y una mesa con refrescos. Solo había otras 6 personas, desde un adolescente hasta un anciano. Sus rostros mostraban diversos grados de recelo y determinación, expresiones que reconocía en mi propio espejo. La facilitadora, una mujer llamada Harper, me recibió con calidez. Su apretón de manos fue firme, y su sonrisa sincera. ¿Te gustaría presentarte?, me preguntó después de que me sentara. La silla de plástico crujió bajo mi peso. Soy. Dudé, sin saber de repente qué decir. Víctima, superviviente, hija. Las palabras se me atragantaron en la garganta mientras todos me miraban expectantes. Me llamo Betty. Mi madre padece el síndrome de Munchausen por poder. Me ha hecho enfermar durante casi toda mi vida para mantenerme dependiente de ella. Lo descubrí hace solo unas semanas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mi verdad, finalmente pronunciada en voz alta ante personas que podrían entenderla. Los demás asintieron con comprensión, sin sorpresa, sin incredulidad, solo reconocimiento. Sus ojos reflejaban el mismo conocimiento atormentado que veía en los míos. ¿Cuándo escapaste?, preguntó el anciano. Tenía las manos deformadas por la artritis, pero sus ojos eran agudos y amables. Hace 3 semanas. Me mudé. Conseguí una orden de alejamiento. Mi voz se hizo más fuerte a medida que hablaba. Cada palabra era una pequeña victoria. Eso es mucho, dijo una mujer de mi edad. Llevaba el pelo muy corto, y se le veía una cicatriz en el cuello. Yo no conseguí escapar hasta los 27 años. Uno a uno, compartieron sus historias. Los detalles eran diferentes, pero los temas eran los mismos: manipulación, aislamiento, procedimientos médicos que no necesitaban, medicamentos que les hacían empeorar en lugar de mejorar. Algunos habían estado enfermos toda su infancia, otros solo unos años. Todas tenían la misma mirada, la mirada de alguien que había sido traicionado por la persona que más debía protegerlo. Lo más difícil para mí, dijo la adolescente con voz suave pero decidida, fue aceptar que mi madre no me quería como debería quererme. Un madre que su cuidado era en realidad abuso. Mientras hablaba, retorcía una pulsera alrededor de su muñeca, y las cuentas hacían un suave ruido. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. A veces todavía la echo de menos, admití. Es locura. Después de todo lo que hizo, la pregunta me quemaba por dentro y me hacía dudar de mi propia determinación. Es normal, me aseguró Harper. Era todo tu mundo. Está bien llorar esa relación. Incluso reconociendo lo tóxica que era. Sus palabras calmaron algo dentro de mí y me dieron permiso para sentir los sentimientos complicados con los que había estado luchando. Salí de la reunión sintiéndome menos sola. Estas personas entendían lo que ni siquiera mi propia familia podía entender. No cuestionaron mi historia ni sugirieron que estaba exagerando. Simplemente asintieron y dijeron, a mí también.
Fue la vez que más validada me sentí desde que comenzó toda esta pesadilla. Al día siguiente, recibí un correo electrónico del Dr. Marshall, el médico de confianza de mi madre que me había diagnosticado esa falsa enfermedad neurológica. Me temblaba la mano al abrirlo, y el cursor se quedó sobre el mensaje durante varios segundos antes de hacer clic. Estimada señora Chen, decía. Entiendo que ha hecho ciertas acusaciones sobre su madre y la atención que recibió bajo mi supervisión. Quiero asegurarle que todos los tratamientos y diagnósticos fueron médicamente correctos según los síntomas presentados. Sin embargo, el mes que viene me jubilo y cerraré los expedientes de mis pacientes. Si desea obtener copias de su historial médico, póngase en contacto con mi consulta en las próximas 2 semanas. Atentamente, Edward Marshall, doctor en medicina. El lenguaje formal no podía ocultar lo que realmente estaba pasando, estaba huyendo, cubriendo sus huellas. La pantalla del ordenador brillaba acusadoramente mientras leía el correo electrónico 3 veces, y la ira crecía con cada lectura. Reenvié el correo electrónico a Jamie con el mensaje, está huyendo. El teclado hacía mucho ruido mientras escribía, presionando las teclas con más fuerza de la necesaria. Jamie llamó inmediatamente. En realidad, esto es bueno. Significa que está asustado. Debemos conseguir esos registros antes de que los pierda. Su voz estaba emocionada, viendo la oportunidad que yo había perdido por mi ira. Al día siguiente, fuimos juntos a la consulta del Dr. Marshall. Estaba en un edificio pequeño y lúgubre que recordaba muy bien. La sala de espera olía a revistas viejas y ambientador barato, y las sillas eran las mismas incómodas sillas de vinilo de siempre. La recepcionista, una nueva que no reconocí, me pidió que rellenara un formulario de solicitud de historial. Tenía las uñas largas y pintadas de colores vivos, y hacían clic contra el teclado mientras procesaba mi solicitud. Hay una tasa de tramitación de $25, me dijo. Le entregué el dinero en efectivo, preguntándome cuántos otros pacientes falsos habrían pasado por aquellas puertas, cuántas otras familias habrían sido engañadas. Tardará unos días, añadió. Le llamaremos cuando estén listos. Me entregó una copia del formulario de solicitud, un papel fino y fácil de romper. Cuando nos íbamos, se abrió la puerta de la oficina trasera, y salió el propio Dr. Marshall. Se quedó paralizado al verme, con el rostro pálido bajo el bronceado. Parecía más viejo de lo que recordaba, con las arrugas alrededor de los ojos más profundas, y el pelo más canoso. Betty, dijo, recuperándose rápidamente. ¿Cómo te encuentras? Su sonrisa no llegaba a los ojos, y noté un ligero temblor en la mano con la que sujetaba un expediente de un paciente. Mejor, dije fríamente. Mucho mejor desde que dejé de tomar los tratamientos que usted y mi madre me estaban dando. Las palabras sonaban como piedras en mi boca, duras y satisfactorias de escupir. Su sonrisa se tensó. Me alegro de que estés bien. Si me disculpas, tengo un paciente esperando. Intentó pasar a mi lado, pero me moví para bloquearle el paso. ¿Lo sabía?, pregunté antes de que pudiera escapar. ¿Sabía que me estaba envenenando, o se lo permitió a mi madre también? Mi voz era firme, a pesar de la rabia que bullía en mi interior. Miró a la recepcionista, que observaba con interés indudable, con los dedos detenidos sobre el teclado. Creo que estás confundida sobre tu historial médico. Quizás podríamos hablar de esto en privado, en otro momento. Su colonia era demasiado fuerte, empalagosa y artificial. No es necesario, dije. La policía se pondrá en contacto con usted en breve. Sentí una pequeña satisfacción cuando su máscara profesional se resquebrajó por un instante, revelando el miedo que se escondía debajo. Su rostro se endureció. Ten cuidado con las acusaciones infundadas, Betty. Podrían considerarse difamatorias. La amenaza era evidente en su voz, pero no me asustó como lo habría hecho antes. Jamie puso su mano en mi brazo y me empujó suavemente hacia la puerta. Debemos irnos. Su contacto era ligero, pero me ayudaba a mantener los pies en la tierra y me recordaba que teníamos un plan. Fuera, temblaba de rabia.
La luz del sol me parecía demasiado brillante después de la penumbra de la oficina, y las bocinas de los coches resonaban en la distancia. Lo sabía. Tenía que saberlo. Mi voz temblaba por la emoción. «Conseguiremos los registros», dijo Jamie. «Y entonces tendremos pruebas de una forma u otra». Su calma y confianza me tranquilizaron y me ayudaron a centrarme en el siguiente paso, en lugar de en mi ira. 3 días después, recibí una llamada de la consulta del Dr. Marshall. Mis registros estaban listos. Cuando fui a recogerlos, me entregaron una carpeta fina que apenas contenía una docena de páginas. La recepcionista evitó mirarme a los ojos mientras me los entregaba. «Esto no puede ser todo», le dije a la recepcionista. Fui su paciente durante 3 años. La carpeta me pareció insultantemente ligera en mis manos. Ella se encogió de hombros. «Es todo lo que tenemos en su expediente». Su indiferencia era profesional, ensayada. Escasa documentación, formularios básicos de admisión, unas vagas notas sobre síntomas neurológicos de origen desconocido, recetas de vitaminas y suplementos. Nada que llamara la atención. Nada sobre los tratamientos especializados que mi madre decía que estaba recibiendo. Nada sobre las exhaustivas pruebas que supuestamente había realizado el Dr. Marshall. Habían limpiado mis registros, o tal vez nunca habían llevado registros precisos. En cualquier caso, las pruebas que esperaba encontrar no estaban allí. Las páginas me parecieron endebles e insuficientes, al igual que la atención médica que había recibido. Llevé la carpeta a la comisaría y la añadí a mi expediente, explicando mis sospechas. La detective asignada a mi caso, una mujer de aspecto cansado llamada Detective Pérez, me escuchó pacientemente. Su oficina era pequeña y estaba abarrota de expedientes apilados de forma precisa, y fotos familiares apiñadas en una pequeña estantería. «Sin más pruebas, va a ser difícil demostrar la intención criminal», dijo. «Su madre podría alegar que creía sinceramente que estabas enferma, y que estaba probando tratamientos alternativos que pensaba que te ayudarían». Su honestidad fue decepcionante, pero no sorprendente. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Insistí, y el Dr. Marshall también. «Te creo», dijo la detective Pérez. «Pero creer y demostrar en un tribunal son cosas diferentes. Seguiremos investigando, pero debes prepararte para la posibilidad de que los cargos penales no prosperen». Anotó algo en mi expediente, con una letra apretada y eficiente. Salí de la comisaría sintiéndome derrotada. El sol de la tarde se estaba poniendo, proyectando largas sombras en el aparcamiento. Esa noche, tuve otra pesadilla. En ella, estaba atrapada en mi antigua habitación, pero esta vez, cuando intenté gritar, no me salió ningún sonido. Me arañé la garganta, sintiendo algo espeso y viscoso que me bloqueaba las vías respiratorias. Mamá estaba de pie en la puerta, sonriendo serenamente, mientras yo me ahogaba. Me desperté jadeando, con la garganta oprimida por un dolor fantasma. Las sábanas estaban enredadas alrededor de mis piernas, como si fueran ataduras húmedas por el sudor. Mi teléfono mostraba una notificación, un nuevo correo electrónico de mi madre, enviado de alguna manera a pesar de la orden de alejamiento. «He encontrado tus antiguos diarios médicos. ¿Recuerdas que te hacía anotar tus síntomas? ¿Qué registros tan detallados? Sería una pena que el tribunal viera cómo documentabas tu propia enfermedad con tu letra. Vuelve a casa, y lo solucionaremos en familia». Las palabras brillaban amenazadoramente en la oscuridad de mi dormitorio. Reconocí la amenaza de inmediato. Mamá me había obligado a llevar esos diarios durante años, registrando cada dolor de cabeza, cada mareo, cada dolor de estómago, con un detalle insoportable. Por supuesto, ahora me daba cuenta de que esos síntomas aparecían después de que ella me administrara sus tratamientos especiales. Pero los diarios en sí mismos parecían confirmar su historia de que yo había estado enferma crónicamente. Estaban escritos de mi puño y letra, página tras página de síntomas que realmente había experimentado, aunque la causa hubiera sido su envenenamiento, y no una enfermedad real. Reenvié el correo electrónico al detective Pérez con manos temblorosas, y luego le envié un mensaje de texto a Jenny.
Mi madre está amenazando con usar mis diarios de síntomas en mi contra. Mi voz se quebró por el miedo y el agotamiento. En realidad, eso es bueno, dijo Jenny cuando contestó. Oí un ruido mientras se incorporaba en la cama. Demuestra que sigue intentando manipularte y controlarte. Lo que refuerza tu caso. Y esos diarios podrían ayudarnos más que perjudicarnos. Y podemos demostrar que los síntomas siempre aparecían después de que ella te diera algo. Su lógica era sólida, pero no sirvió para calmar el pánico que se apoderaba de mí. Quizá, dije, sin estar convencida. ¿Y si la gente le cree? ¿Y si piensan que me lo estoy inventando todo para llamar la atención? La idea me ponía enferma. Podía escapar físicamente, pero seguiría atrapada en su narrativa. Entonces se equivocan, dijo Jenny con sencillez. Y seguiremos luchando hasta encontrar gente que crea la verdad. Su certeza era reconfortante, aunque yo no la compartía del todo. Al día siguiente, me obligué a ir a la tienda de la esquina. Necesitaba demostrar que aún podía funcionar a pesar del miedo. El camino, tan familiar, ahora me resultaba diferente, reconfortante por su rutina, y aterrador por su exposición. La acera estaba húmeda por la lluvia matinal, y los charcos reflejaban el cielo nublado mientras pagaba una botella de agua. Miré por la ventana, y me quedé paralizada. Mamá estaba sentada en su coche, al otro lado de la calle, mirando la tienda. Su sedán azul estaba aparcado bajo un árbol, parcialmente oculto por las ramas, pero inconfundible. Me escondí detrás de un expositor, con el corazón latiéndome a toda velocidad. Estaba violando la orden de alejamiento. Debería llamar a la policía, pero ¿y si se marchaba antes de que llegaran? ¿Y si no me creían otra vez? Envié un mensaje de texto a Jenny, está fuera de la tienda de la esquina, mirando. Luego llamé al 911 y expliqué la situación en voz baja. El expositor de caramelos detrás del cual me escondía olía intensamente a chocolate y a sabores artificiales, de frutas, lo que me provocó náuseas. El operador me aseguró que los agentes estaban en camino, pero me aconsejó que me quedara dentro de la tienda, donde estaba a salvo. Eché un vistazo por el expositor. Mamá seguía allí, mirando fijamente la entrada de la tienda, con una intensidad que me ponía los pelos de punta. Siempre tenía esa mirada cuando estaba decidida a salirse con la suya. Cuando le rogaba que me dejara quedarme en el colegio, cuando le pedía ir a casa de una amiga, cuando le decía que quería probar a ir a la universidad. Era la mirada que solía preceder a un nuevo episodio de mi enfermedad. El dueño de la tienda, el señor Kumar, se dio cuenta de mi angustia. ¿Todo bien, señorita?, preguntó. Su voz era amable, con un acento marcado. Me conocía desde hacía años como la niña enfermiza que solo venía a comprar cosas pequeñas con el permiso de su madre. Mi madre está fuera, susurré. Hay una orden de alejamiento. No debe acercarse a mí. Me resultaba extraño decir esas palabras en voz alta a alguien que nos había visto juntas tantas veces. Frunció el ceño y se acercó a la ventana. El sedán azul. Su expresión se ensombreció al reconocer el coche. Asentí con la cabeza. Quédate ahí atrás, me dijo, señalando al almacén que había detrás del mostrador. Viene la policía. Me acurruqué en el almacén, rodeada de cajas de inventario, sintiéndome como una niña que se esconde de un monstruo. El espacio olía a cartón y aperitivos, y un pequeño ventilador zumbaba en una esquina. A través de una pequeña ventana, podía ver la calle. Aparecieron las luces de la policía, y dos agentes se acercaron al coche de mi madre. Sus uniformes contrastaban con el cielo gris, y sus placas reflejaban los escasos rayos de sol que se colaban entre las nubes. No podía oír lo que decían, pero veía a mi madre gesticular frenéticamente y señalar la tienda. Uno de los agentes se quedó con ella mientras el otro entraba en la tienda. Berry Chen, llamó. Su voz resonó ligeramente en la pequeña tienda. Salí de la trastienda. Soy yo. Las piernas me temblaban mientras caminaba hacia él. Soy el agente Martínez. Su madre dice que solo pasaba por aquí y se detuvo para hacer una llamada.
Dice que no sabía que usted estaba aquí. Su expresión era neutra, profesional. Eso es mentira, dije. Esta es la única tienda a la que voy. Ella lo sabe. Durante años, solo me dejaba venir aquí, a ningún otro sitio. Mi voz se hizo más firme a medida que hablaba. La convicción se impuso al miedo. La expresión del agente Martínez cambió ligeramente. Vamos a llevarla a comisaría por violar la orden de alejamiento. ¿Estaría dispuesto a acompañarnos a la comisaría para prestar declaración? Sacó una pequeña libreta y un bolígrafo. Asentí con la cabeza, sintiéndome aliviado por fin. Alguien se tomaba esto en serio. El peso de la vigilancia constante se alivió ligeramente de mis hombros. En la comisaría, presté declaración mientras mi madre era fichada en otra sala. La sala de interrogatorios era pequeña y sencilla, con sillas incómodas y una mesa atornillada al suelo. Apareció el detective Pérez, con aspecto algo menos cansado que antes. Su taza de café tenía una mella en el borde, y la dejó con cuidado mientras revisaba mi declaración. Esto ayuda a tu caso, dijo. Muestra un patrón de acoso y hostigamiento. El fiscal podría estar más dispuesto a presentar cargos ahora. Tomó notas en mi expediente, añadiéndolas a la creciente documentación sobre el comportamiento de mi madre. Cuando me marchaba, vi a mi madre siendo conducida a una celda. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Las suyas no estaban llenas de ira ni siquiera de vergüenza, sino de un amor terrible y posesivo que me heló hasta los huesos. Volverás conmigo, articuló con los labios. Siempre lo haces. Su confianza era absoluta, como si mi huida fuera solo un inconveniente temporal. Me di la vuelta y salí a la luz del sol, decidido a demostrarle que se equivocaba. Las puertas de la comisaría me parecieron pesadas al empujarlas, simbólicas del peso que dejaba atrás. Esa noche, Jamie y varios amigos vinieron con pizza y juegos de mesa. Una quedada normal de jóvenes adultos que habían organizado para ayudarme a experimentar la vida social que me había perdido. El apartamento se llenó de olor a queso y salsa de tomate, y el sonido de las risas pareció alegrar el espacio. Al principio, fue incómodo. No conocía los juegos, no entendía los chistes, no entendía las referencias a películas y programas que nunca me habían dejado ver. Pero fueron pacientes. Me explicaron las reglas de cada juego 2 veces, sin hacerme sentir estúpida. Su pelo morado brillaba con la luz mientras inclinaban para mover las fichas del juego, mostrándome estrategias sin tomar el control. Se detenían para aclarar referencias a la cultura pop sin hacerme sentir excluida por no saber lo que todos los demás parecían dar por sentado. Me hacían preguntas sobre lo que me gustaba, genuinamente interesados en conocerme, tratándome como una persona con preferencias y opiniones que merecían ser escuchadas. Al final de la noche, me reía. Reía de verdad, por primera vez en mi vida. Me dolían las mejillas de tanto sonreír, una sensación extraña pero maravillosa. Las cajas de pizza estaban vacías, las cartas y las fichas del juego esparcidas por la mesa. Y sentí algo desconocido, pertenencia. Cuando todos se marcharon, Jamie se quedó para ayudar a limpiar. Nos movimos por la pequeña cocina, guardando las sobras y lavando los vasos, siguiendo un ritmo tranquilo. Gracias, le dije. Por todo. No sé qué habría hecho sin ti. Las palabras me parecieron insuficientes para el salvavidas que me había lanzado. Ya lo habrías solucionado, dijo con confianza. Eres más fuerte de lo que crees. Apiló los platos en el fregadero, y la cerámica tintineó suavemente. No me siento fuerte, admití. Tengo miedo todo el tiempo. Doblé una servilleta en cuadrados cada vez más pequeños, sin mirarle a los ojos. Tener miedo y ser fuerte no son cosas incompatibles, respondió. El hecho de que tengas miedo y lo hagas de todos modos, eso es lo que se llama valor. Sus palabras me envolvieron como una manta cálida. Lo pensé después de que se marchara. Quizá tenía razón. Quizá levantarme cada mañana, ir a la tienda de la esquina, presentar denuncias a la policía, asistir a grupos de apoyo, quizá todo eso era valor que yo no había reconocido en mí misma.
El apartamento estaba en silencio, pero no me sentía sola. Era un silencio tranquilo, no opresivo. 2 días después, recibí una llamada de la tía Diane. Betty, tengo que contarte algo sobre tu madre. Su voz era diferente a la de nuestra última conversación, vacilante, casi culpable. Me puse tensa. ¿Qué le pasa?, pregunté. Me senté en el sofá, preparándome para otra defensa de las acciones de mi madre. Cuando eras pequeña, antes de que enfermaras, le hizo lo mismo a tu padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, cargadas de significado. Me hundí más en el sofá. ¿Qué?, dije. Esa sola palabra fue todo lo que pude decir mientras mi mente se apresuraba a procesar esa nueva información. Él estaba sano cuando se conocieron. Luego empezó a tener unos síntomas misteriosos. Los médicos no sabían qué le pasaba. Tu madre lo cuidaba, le administraba toda la medicación. Él empeoraba cada vez más. La voz de la tía Diane se quebró ligeramente, y la emoción se abrió paso tras años de silencio. Se me secó la boca. ¿Qué le pasó?, pregunté. ¿Qué le pasó a papá? Siempre me había dicho que mi padre nos abandonó cuando yo era un bebé, que no podía soportar tener una familia, que había elegido la libertad en lugar de la responsabilidad. La fotografía que guardaba de él mostraba a un hombre delgado y pálido, con ojos amables. Ojos que ahora me daba cuenta de que se parecían mucho a los míos. Murió cuando tenías 2 años, dijo. Dijeron que fue por complicaciones de su enfermedad. Nunca sospeché nada entonces, pero después de lo que me contaste sobre tu propia experiencia, encontré algo. Estaba limpiando el ático y encontré una caja con cosas de tu padre que tu madre me dio cuando murió. Hay un diario, estaba documentando sus síntomas, pero también sus sospechas. Escribió que se sentía mejor cuando tu madre se iba unos días, y peor cuando volvía. La revelación me golpeó como un puñetazo. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. ¿Todavía lo tienes?, pregunté. Mi voz me sonaba extraña, distante y hueca. Sí, respondió. Y testificaré en la vista si lo necesitas. Debería haberlo visto antes. Lo siento mucho, Betty. Su remordimiento parecía sincero, aunque llegaba con décadas de retraso. Después de colgar, me senté en la oscuridad, procesando esta nueva información. Mi padre, otra víctima, quizás la primera, pero no la última. Lo había matado. Había practicado con él antes de pasar a mí. Las preguntas se remolinaban en mi mente, cada una más horrible que la anterior. Llamé al número directo del detective Pérez y le dejé un mensaje de voz con lo que había descubierto. Luego le envié un mensaje de texto a Jenny, mi padre, ella también lo hizo. Ha muerto. Las palabras parecían crudas y terribles en la pantalla. Su respuesta fue inmediata, voy para allá. Sin preguntas, sin temas, solo apoyo. No discutí. No quería estar sola con ese conocimiento, con la certeza de que la enfermedad de mi madre se remontaba más atrás de lo que había imaginado, que ya se había cobrado una vida. Las paredes de mi apartamento parecían cerrarse mientras esperaba, y las sombras tomaban formas siniestras. Jamie llegó 20 minutos más tarde. Nos sentamos en mi sofá, en silencio durante un rato. Su presencia era un consuelo que no podía expresar con palabras. Los sonidos lejanos del tráfico y de los vecinos que vivían sus vidas normales se filtraban a través de las paredes, recordándome que el mundo seguía girando a pesar de mi horror personal. Nunca va a parar, dije finalmente. Ni siquiera si consigo una orden de alejamiento permanente. Aunque la acusen de maltrato, seguirá intentando llegar a mí. La certeza se apoderó de mí, fría y pesada. Entonces seguiremos deteniéndola, dijo Jamie. Siempre. Hasta que se rinda o la envíen a algún lugar donde no pueda llegar a ti. Su determinación era feroz, su fe en nuestra capacidad para ganar esta batalla inquebrantable. Asentí, queriendo creerle, pero en el fondo sabía la verdad, esto no había terminado. No terminaría hasta que uno de nosotros desapareciera.
Ese pensamiento debería haberme aterrorizado, pero en cambio endureció algo dentro de mí. Había sobrevivido a su envenenamiento, había escapado de su control. También sobreviviría a esto. Llegó el día de la audiencia para la orden de alejamiento permanente. Me puse mi vestido amarillo, mi pequeño acto de rebeldía, y fui al juzgado. La tela ahora parecía más ligera, más familiar contra mi piel. Jamie, Jenny y Luis me acompañaron para apoyarme, un pequeño ejército de amigos que nunca pensé que tendría. La tía Diane se reunió con nosotros allí, llevando un diario de cuero gastado. «Es de tu padre», me dijo, entregándomelo. He marcado las páginas relevantes. El cuero estaba suave por el uso, y las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Lo agarré como si fuera un salvavidas. Ahí estaba la prueba de que no estaba loca, de que mamá había hecho esto antes, de que yo no era su primera víctima. El diario pesaba como el peso de la verdad. Mamá llegó con su abogado, un hombre elegante con un traje caro. Ella vestía de forma conservadora, con el pelo recogido y muy poco maquillaje. La imagen de una madre preocupada, no la abusadora manipuladora que yo conocía. Sus zapatos resonaban con fuerza en el suelo de mármol mientras se acercaba con pasos medidos y deliberados. Cuando me vio, su rostro se contrajo en una expresión ensayada de preocupación maternal. «Betty, cariño», me llamó desde el otro lado de la sala. «No es demasiado tarde. Podemos arreglar esto». Su voz tenía ese tono persuasivo que utilizaba cuando intentaba que me tomara la medicina. Me di la vuelta y me concentré en el estrado vacío del juez. La sala olía a madera y ansiedad, y los asientos de madera eran duros e incómodos. Comenzó la vista. Mi abogado presentó las pruebas. Historiales médicos que no mostraban ningún rastro de la enfermedad neurológica que supuestamente había padecido durante años. Resultados de análisis que indicaban la presencia de sustancias en mi organismo compatibles con un envenenamiento. El informe policial sobre la violación de la orden de alejamiento por parte de mi madre. El testimonio del Dr. Gupta sobre la mejora de mi salud desde que me había mudado. Luego testificó la tía Diane, presentando el diario de mi padre como prueba de un patrón de comportamiento que se remontaba años atrás. La sala se quedó en silencio mientras leía entradas que describían síntomas idénticos a los que yo había experimentado, seguidos de sospechas que se hicieron más fuertes a medida que su salud se deterioraba. El abogado de mi madre intentó pintarme como una persona mentalmente inestable, alegando que había dejado de tomar la medicación necesaria y que, como resultado, sufría delirios paranoicos. Presentó los diarios de síntomas que yo había llevado, señalando mi propia documentación de la enfermedad. Las páginas parecían extrañas, proyectadas en la pantalla de la sala del tribunal. «Esto está escrito de puño y letra de la señora Chen», argumentó. Páginas y páginas que detallan síntomas que ahora ella afirma que son inventados. Su voz era suave y razonable, haciendo que mi verdad pareciera un delirio. Escribí lo que experimenté, testifiqué cuando me tocó el estrado de los testigos. Me hacía sentir expuesta, con todos los ojos puestos en mí mientras hablaba. Pero esos síntomas siempre aparecían después de consumir alimentos o bebidas que mi madre preparaba, especialmente para mí. Y mejoraban cuando no vivía con ella, como cuando pasaba la noche en el hospital para hacerme pruebas. Mi voz se hizo más fuerte a medida que hablaba. La verdad fluía con más facilidad ahora que yo misma la entendía. El juez hizo preguntas directas, revisando cuidadosamente las pruebas. Sus gafas de lectura reflejaban las luces del techo mientras tomaba notas, sin revelar nada en su expresión. Mamá testificó en último lugar, con lágrimas corriendo por su rostro mientras describía sus años de sacrificio cuidando a su hija crónicamente enferma. Su actuación fue impecable, la madre devota, desconsolada por el inexplicable rechazo de su hija. «Lo he dado todo por ella», sollozó. «Y ahora se ha vuelto contra mí por culpa de esos nuevos amigos que le llenan la cabeza de mentiras». Se secó los ojos con un pañuelo, la viva imagen del sufrimiento maternal. El juez decretó un breve receso para revisar todas las pruebas. Me senté en el pasillo, temblando de agotamiento y ansiedad. El banco de mármol estaba frío a través de mi vestido, y la gente pasaba mirándome con curiosidad.
Pasará lo que pase, dijo Jamie, sentado a mi lado, ya has ganado. Eres libre. Tú sabes la verdad. Su hombro se apoyó contra el mío, sólido y tranquilizador. Asentí con la cabeza, aferrándome a ese pensamiento mientras nos llamaban para conocer la decisión de la jueza. La sala se quedó en silencio mientras ella revisaba sus papeles, preparándose para hablar. Basándome en las pruebas presentadas, comenzó la jueza. Considero que hay motivos suficientes para conceder una orden de alejamiento permanente. La señora Chen no podrá tener contacto alguno con la señora Chen Jr., y deberá permanecer al menos a 500 metros de distancia de ella, de su residencia, y de su lugar de trabajo o de estudios. Su voz era firme y clara, sin dejar lugar a malentendidos. Sentí un gran alivio. Era el primer reconocimiento oficial de que necesitaba protección de la mujer que debería haberme protegido. La jueza continuó. También he emitido este caso a la Fiscalía para que se estudie la posibilidad de presentar cargos penales, entre ellos agresión, envenenamiento y maltrato infantil. Miró directamente a mi madre mientras hablaba, con expresión severa. Mamá soltó un gemido que me puso los pelos de punta, el mismo sonido que había hecho cuando le dije que me mudaba. Su abogado le puso una mano en el brazo para calmarla, mientras la escoltaban fuera de la sala, todavía gritando. Me quedé paralizada con sus palabras resonando en mi cabeza por un momento. Una pizca de duda se apoderó de mí. ¿Y si tenía razón? ¿Y si volvía a enfermar? ¿Y si no podía sobrevivir sin ella? La vieja programación intentó reafirmarse, años de condicionamiento diciéndome que era indefensa, dependiente. Rod. Entonces la mano de Jamie encontró la mía, cálida y firme. No la necesitas, susurró. Nunca la has necesitado. Sus dedos se entrelazaron con los míos, anclándome al presente, a la verdad. Fuera del juzgado, respiré profundamente el aire fresco. El sol me calentaba la cara, y una ligera brisa traía el aroma de los árboles en flor cercanos. La orden de alejamiento era una victoria, pero sabía que esto no había terminado realmente. Mamá encontraría la manera de llegar a mí, de intentar volver a meterme en su órbita. La investigación criminal supondría más declaraciones, más pruebas, más enfrentamientos. Pero por ahora, había ganado esta batalla. Había dicho la verdad, y me habían creído. Había dado un paso más para alejarme de su sombra y adentrarme en la luz de mi propia vida. El futuro se extendía ante mí, incierto, pero mío para darle forma. Saqué mi teléfono y bloqueé todos los números desconocidos que me habían llamado en las últimas semanas. Luego borré por completo la información de contacto de mi madre. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Cortar un vínculo más que nos unía. ¿Y ahora qué?, preguntó Jenny mientras bajábamos las escaleras del juzgado. La luz del sol se reflejaba en la piedra pulida, casi cegadora después de la penumbra del interior. Miré al cielo azul claro, y sentí el peso del futuro, mi futuro, extendiéndose ante mí. Las posibilidades que nunca había considerado de repente parecían estar a mi alcance. La universidad, dije, sin ella. Las palabras sabían a libertad, dulces, aterradoras, y completamente mías.